Hola. Hola, hola. Emocionadas de estar una semana más con ustedes compartiendo un episodio. Es el episodio número 42. Pero es que, esperen, es que lo tenemos que hablar. Sí. Nuestra intención era grabar en otro lugar. En el set del episodio anterior. Pero ¿qué creen que pasó? El viento nos atacó. Y nosotros les dijimos, ¿cómo integramos esto? De hecho, vamos a subir un microvideo que sea lo menos humillante para nosotras, en el cual ustedes puedan reírse un poquitín. Nosotros nos morimos de la risa. ¿Cómo? Porque teníamos una sombrilla para que nos cubriera del sol, obviamente. Pero el aire empezó a soplar fuertísimo, salió volando la sombrilla. La alcanzamos a cachar. La pescamos, se quedó trabada y entonces alcanza tú, no, yo, muertas de la risa y ya habíamos... Ahora sí que los bloopers, ¿no? Sí. Y los bloopers del día. Y dijimos, tenemos que hablar esto porque trauma que es hablado no es trauma, o más bien experiencia que es compartida, ya no se puede procesar de una manera diferente, para que no se quede allí rigidizada, para que no se quede polarizada como qué oso, esto nadie lo tiene que saber. No, por supuesto que podemos compartir. Y al rato bien virales, ¿no? Con la volada de la sombrilla. Porque yo acababa de decir, ay, qué rico el viento, porque estaba así, qué rico. Y órale. Y de repente, qué rico el viento. Bueno, muy gracioso. Eso, ¿cómo podemos integrar a veces esas experiencias? Y creo que mucho, ahorita ya entrando en mood serio, un poquito más serio, el episodio de la semana pasada era justamente eso, cómo era poder florecer a partir de nuestras heridas, cómo poder sacar algo lindo, o tú decías que lo lindo y lo no lindo te hacía un ruido, y de ahí salió que pudiéramos hablar de las polaridades, y justo ese es el tema. Como esa parte de no todo es desagradable, no todo es bonito todo y es feo. martirio, no todo es dolor, sino también tiene su lado súper luminoso, ¿no? Sí. Hablábamos también de que hasta cambiarle el nombre a la herida y mejor hacer una ventana de luz, ¿no? O sea, en ocasiones las heridas tienden a darnos esa parte de luz, aún pensando o creyendo o viviéndolo como desde un momento muy oscuro, desde un momento muy tortuoso. Claro, que es mucho de esta aventura que les acabamos de compartir. Teníamos minutitos de empezar a grabar, o sea, 3:30 para hacer eso. ¿sí? Cuando le pusiste stop. Cuando dijiste, qué rico el aire, y órale. Entonces, podemos verlo como, ay, pero qué onda, ¿por qué nos pasa siempre eso? ¿Por qué siempre nos tienen que pasar cosas así? Ay, no, ya estamos cansadas. No, poderlo hablar desde esa parte del no florecimiento, o poderlo hablar de qué risa. Tenemos una aventura más para compartir. Nos hemos reído. Y por ejemplo, también nos dio la oportunidad de ver cuáles pueden ser nuestras mejoras si queremos seguir utilizando ese espacio, ¿no? Ajá. Que nos gusta porque es al aire libre. Hay poco ruido. Ajá. Está muy iluminado. Pero bueno, y nos da la oportunidad de, pues, ahora buscar este espacio, ¿no? Y entonces encontramos este espacio que también, bueno, hemos ni mandado a hacer también. Entonces se dan cuenta que pareciera que allá nos corrieron, pero entonces abrimos esta otra posibilidad de estar aquí. Y las polaridades, yo creo que es eso, cuando de repente rigidizamos y no queremos ver lo que tiene del otro lado y solo me quedo de este lado o me quedo del otro y no logro, porque es justamente integrando mis polaridades y no logro hacer el clic con el lado agradable o con la parte que fue complicada con el beneficio, no podríamos tal vez cachar que es el todo, ¿no? O sea, que a veces pasar por ese lado complicado te lleva a un lugar muy agradable o te lleva a hacer mejoras. Sí. Desde la creatividad, desde las emociones, ¿no? O sea, porque... Gestión de emociones. Exacto. Gestión de emociones, porque cuando rigidizamos y estamos en una polaridad, respondemos como siempre, vamos a decir siempre, ¿eh? Desde la palabra siempre, ya estamos hablando de que
me caso con una manera de responder, o siempre enojada, siempre furiosa, o siempre evadiendo, o siempre súper jajajaja, risa, que es otra manera de evadir, todo risa y jajaja, nada en serio. Y eso rígido es lo que decimos, no ayuda. Lo hemos venido diciendo en varias ocasiones. De hecho, no quisimos usar hoy negro-blanco, porque justamente consideramos que el color gris es justamente con todos sus matices. Como algo que te permite integrar el blanco y el negro. Integrando las polaridades. Entonces y desde integrar las polaridades, tener como mucho más luminosidad. Ajá. Y así que pues entremos de lleno al tema de integrar, porque esto es como el detrás de cámara, como desde dónde surge el querer hablar integrando las polaridades, porque fue algo que salió del episodio anterior. Les contamos nuestra aventura antes de grabar. De la tragedia divertida. Porque es una tragedia divertida. Tragicomedia. ¿No? Literalmente. Pero, o sea, yo siento que mucho lo que nos permite integrar nuestras polaridades, o lo que hasta en ocasiones, lo decíamos, ¿no? En el episodio anterior, lo que nos permite poder trascender o a darle un giro, un cambio a la herida o a la ventana de luz, es la comunicación que tengo conmigo. O sea, cómo me estoy contando la historia. Eso. Cómo me hablo en el día a día. O sea, lo voy reafirmando o realmente lo veo como una oportunidad. Decías ahorita algo que me parece a mí rescatable. De lo más común que pasa o de lo más coloquial que es el decir, es que yo nunca, o es que yo siempre, y al final más que te encuadre, también está rigidizando tu manera de pensar, porque entonces te cierra la oportunidad. En el gimnasio decimos muchas veces, o sea, quítale no puedo, porque neta te lo crees. Okay. Y es una manera también como de poder, de rigidizar, como tu manera de actuar. Tu respuesta inmediata. Exactamente. Y que además las respuestas que se van repitiendo en el tiempo y cada vez con mayor intensidad justamente se cristalizan. Ya no deja lugar a la plasticidad, incluso mi cerebro se va rigidizando siempre con ciertos patrones de respuesta, y cuando hablamos de la plasticidad neuronal es la capacidad de encontrar nuevas maneras de ver lo mismo que he visto. Entonces, la manera, dices Elena, de cómo me lo estoy comunicando a mí misma, cómo me estoy traduciendo esa historia, la narrativa. Es importante, vas a estar siempre en el papelito, vamos a decir así, papelito, ¿no? Peyorativo de la víctima, de, ay, pobrecita de mí, es que siempre, y es que no se vale, y por qué, es que me vuelve a pasar lo mismo. Estás en la polaridad de la víctima. Uh-huh. ¿Cuál sería el otro extremo? El otro extremo así radical sería, tú estás siendo tu verdugo, o sea, tú eres el victimario. Uh-huh. ¿Cómo podríamos integrar mi rol de al final la víctima y el victimario es exactamente igual, ¿no? Soy yo misma. Entonces ahí es cuando decimos que las polaridades se tocan, porque están tan en el extremo que si ese extremo se prolonga y se sigue prolongando, ¿qué creen? Se va a tocar. Uh-huh. En el plano terrenal. Recuerden, la circunferencia terrestre es redonda. Los es polos circunferencia. Opuestos se atraen. Ajá, pero los polos opuestos se atraen justamente porque, en este trabajo de polaridades los extremos se tocan. Entonces hay un ejemplo muy, muy bonito que me gustaría compartirles, ¿no? Es como pedirte a ti, Elena, muy a propósito de que tenemos nuestras tazas, desde el episodio anterior, no se los pudimos, salimos corriendo. Todo el tiempo salga nuestra taza. Así como vean nuestras tazas. Desde el episodio anterior dijimos, vamos a usarlas. Nos hayamos tardado muchísimo. Entre una y otra decidía ir, venir, cero. Pero bueno, hay un ejemplo. Miren, para eso vamos a dejar aquí la taza. Es como si yo te dijera, Elena, en tus manos, así tu mano, ¿no? Pon en tus manos como esa cantidad que tú dirías, puedo tolerar de sufrimiento. Imagínate que puedes poner aquí
100 gramos, medio kilo, 1 kilo, 3 kilos, 5 kilos. ¿Cuánto? O sea, metafóricamente hablando, si tú pones tu mano, te diría, ¿cuánto te gustarías de tener de sufrimiento en tu vida? O sea, ¿cuánto me gustaría o cuánto aguanto? ¿Cuánto sufrimiento, bueno, aguantas? ¿Mucho? No lo sé. Es un ejercicio, vamos a suponer que tú me dirías, no, necesito solamente que me pongas poquito sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a poner que si yo trajera aquí manzanas, yo te pondría 2 manzanas, porque es poquito sufrimiento. Pero todo es un equilibrio, Elena. Entonces estas 2 manzanas, pone tu balanza acá, y como la vida es un equilibrio permanente, del otro lado, que es lo contrario al sufrimiento, sería gozo, disfrute, placer. Entonces, ¿cuántas manzanas crees de placer, de gozo que puede haber en la otra mano? Si es un equilibrio. 2. 2 también. Entonces, ¿qué queremos decir? Que mientras más restrinjas también tus emociones displacenteras, más estás restringiendo tus emociones placenteras. Sí, o sea, como que a la misma intensidad lo vives, ¿no? Exacto. Entonces uno puede decir, no, pues si es bien melodramática, entonces así ha de ser hiper, mega dichosa y pletórica cuando tiene Más que eso es oportunidad. como la intensidad cuando lo vive, claro que se permite, ¿no? O sea, como que, porque no es que sea melodramática, es que se permite experimentar tal vez su tristeza y hablarla y expresarla. Pero siento que de igual manera, salvo que ella tenga alguna restricción personal, ¿no? O sea, que yo en mi vida quiero experimentar o quiero expresar mi parte vulnerable o mi parte enojada o mi parte... Eso nunca. O sea, vamos a decir, estoy diciendo nunca propositivamente, es como nunca me van a ver enojada. Imagínate cuánto enojo estás colapsando en tu interior. O sea, cuánto enojo te va a llevar a colapsar más bien en tu interior, porque es que no, siempre. Y entonces las contracturas musculares, la gastritis, la mandíbula, ¿no? El bruxismo. Ajá, vamos, toda la parte psicosomática, gritando, todo eso de que no te permites expresar. Sí. ¿Por qué tienes polarizado de que siempre de buen humor? O siempre de malas, ¿no? O siempre de malas. Neta, o sea, porque es como tu parte en la cual te desenvuelves o en la cual te sientes seguro, entonces siento que si ando de malas, pues no me van a decir, no me van a gritar, no, o sea, es como una manera de máscara. Y entonces el hecho de que tú andes molesto, pues tal vez sí te va a evitar que alguien quiera agredirte o que alguien quiera hacerte una mala pasada. Sí. Pero de igual manera yo creo que va a poner una barrera para el que puedas sentir esta parte de alegría o esta parte de amor, ¿no? Claro, porque cuando tú te estás en este extremo, te queda muy lejos el otro extremo y de repente puedes oscilar al otro extremo y de repente al otro extremo, pero ahora sí viene. Y lo ideal es la integración. Es de que en este, decimos, pendulazos, de estar a ti, penduleo así, tac, 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 logres encontrar tu equilibrio se llama modulación, ¿no? Esta modulación, esta autorregulación de esas polaridades. Porque no es que sean buenas o sean malas, simplemente tienen una función las polaridades, como si pensamos que son emociones. Pero si son conductas, pues también tienen una función. Para algo harías algo. O sea, para algo lo estás haciendo. Consciente o inconscientemente, ¿no? O sea, porque al final hablábamos de que no hay estos hechos de que no tengan una razón de ser, sino más bien como una parte en la cual también tu inconsciente está hablando para que eso suceda. Y tú puedas darte cuenta de la situación que estás viviendo, porque a veces hemos venido diciendo, ¿no? En los últimos 3 episodios, que en ocasiones ya sea desde el cuerpo o desde el tiempo o la vida o la mente te pone un alto en el cual tienes que parar para poder reconocer y aceptar eso que hay, o sea, tal cual, o sea, ni siquiera es como darle una connotación, que es lo que hemos venido diciendo desde el inicio, no hay un siempre, no hay un nunca, o sea, es lo que hay.
Tal vez mañana pueda ser diferente o tal vez ahorita no coincido que pueda ser así. Sin embargo, puede que llegue a pasar y eso va a haber y tal vez ya no me cause tanto conflicto como lo está causando ahorita. Ya lo tenga más integrado. Sí, ahorita causa conflicto, Elena. Una de las ideas que barajeábamos para tocar en este tema es justamente cómo los introyectos y las demandas sociales pueden llegar a ponerte a sacarte de tu contexto propio, ¿no? De tu autorregulación, de tu propia autorregulación. Puedes comprarte esas ideas que están, voy a decir, muy polarizadas de tu esencia, porque no logran, no hemos logrado, y eso creo que lo comentábamos en el episodio anterior, integrar todo mi crecimiento material, todo mi crecimiento emocional, todo mi crecimiento corporal, todo mi crecimiento espiritual, pareciera que está peleado. Y uno diría, ¿y la integración? Y entonces se hablan de crecimiento integral, de procesos integrales, de una medicina integral, no sé si hay entrenamiento, no, se habla más cuando es una parte de ejercitar funcional, entrenamiento sí, también hay integral cuando lo juntas con los alimentos, o sea, bueno, que llevas ya un nutriólogo, que la parte física de ejercitarlo. Y también la parte mental, ¿no? O sea, como este tipo de temas de autosabotaje, de procrastinación, o sea, sí también lleva como esta Y eso es mucho más poderoso. Pensaría que si lo haces por segmentos, ¿no? Sí. Sí, o sea, que si nada más vas y entrenas y quieres ver el cambio, claro que te puede, o sea, sí se logra, como todos, o sea, sí. Pero yo siento que el cambio es más lento, porque hasta, no sé, me quedé también un poco conmovida porque estaba pensando, o sea, hasta el generar esta parte de pertenencia, o sea, el crear una comunidad que estén enfocados o tu grupo que esté enfocado a eso, también te encamina, ¿no? O sea, también te motiva. Exacto. O sea, porque es de, ok, claro que puedes, o sea, si él está lográndolo, tú también puedes, o también hay esta parte de motivación de los que pueden, de claro que vas a lograrlo, yo estaba como tú y entonces yo siento que también eso es una manera de integrar, o sea, cuando ya lo adoptas como tu vida, como tu estilo de vida. Okay. La integración es importantísima. Entonces, si yo en mi vida tengo algo que está totalmente negado, algo que lo tengo excluido, eso es limitante, porque la única manera, por más doloroso que sea, por más incómodo que sea, es traerlo y poderlo integrar de la manera sana, nutritiva para mí. Y que te genere beneficio, porque si no al final es como los axones, ¿no? Ajá. O sea, puede que está ahí la información, pero si no genera esa conexión con otras no puede llegar a materializarlo o no lo puedes llegar a verbalizar o no puedes llevarlo como a la experiencia. O sea, tienes esa información, pero al no haber la conexión no te permite traerlo al aquí a la hora. Y en el traerlo aquí y ahora es donde está el poder de obviamente de ejercitarlo, ensayo-error, perfeccionarlo, hacer adecuaciones, porque solamente es en el aquí y en el ahora, el echando a perder, llevando a la práctica es como realmente integras el conocimiento con el si funciona, ¿no? Sí. En ocasiones podemos leer un libro de autoayuda que muy recomendado, que a esa persona le fue súper funcional, y si nosotros no nos damos el tiempo o no tomamos el enfoque que requiere el hacer o el llevar a cabo las acciones que te pide en ocasiones los libros, que es identifica cuáles son tus pensamientos negativos, y si realmente no te das el chance de sentarte e identificarlos, puedes leer el libro completo 20 veces, pero si no lo llevas a la práctica, o si no lo aterrizas, o si no lo haces palpable, no lo reconoces, realmente no tiene una función, ¿no? Sí. Y es igual como cuando estudias una carrera, o sea, puedes salir con mención honorífica, puedes traer todos los conocimientos, puedes leer los 500,000 libros, pero si no estás en la práctica, si no lo estás ejerciendo,
la teoría realmente no tiene un fundamento, no tiene... O nos pasa, salimos de la universidad y toda la teoría fue eso, teoría, porque la práctica es otra. Totalmente. Y entonces lo que tienes que aprender ahora es en la práctica. Y resultó que la teoría solo te sirvió para pasar exámenes y tener un título, pero no tanto para poderlo aplicar o hacer adecuaciones en la práctica. Y esa es la importancia de poder, como dice Selena, traerlo al aquí y el ahora. Entonces, en las polaridades, cuando yo me quedo en el siempre, siempre, siempre y en el nunca, 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 o en el bien y en el mal, ¿no? Y o en el, eso. O eso sea, que tanto te eso choca, está ¿verdad, bien. Elena? Yo lo detesto, o sea, como que podamos enjuiciar o encuadrar en un todo, eso está bien o está mal, porque justamente estaba escuchando a Odín Dupeirón, Sí. y decía una parte como de, o sea, todos los asesinos sin excepción son malos. Y entonces ya entra el término malo o bueno, ¿no? O qué es malo, qué es bueno. Porque si yo entro y veo a alguien abusando sexualmente de mi hija, claro que lo voy a matar y no me importa entrar en esa, ni siquiera entro en ese prejuicio de lo bueno y lo malo. O sea, simplemente en ese momento yo era lo que tenía para dar o era la herramienta y actué. ¿Y eso te hace una asesina y te hace malvada? Esa es la pregunta. Entonces, ¿realmente qué es malo y qué es bueno? Yo siento que entra muchísimo el juicio, ¿no? Y también es que tendemos los seres humanos a no ver un completo, o sea, por lo general es sacarlo de contexto, ¿no? Entonces, si yo en esta ocasión actué de esa manera, ya quiere decir que siempre voy a actuar igual o que siempre voy a tener esas mismas herramientas. Y al decirlo, o sea, al decirlo, al repetirlo, al hacerlo así como vívido, realmente creamos una etiqueta o creamos una limitante, como tú decías, o hasta cierto punto una etiqueta, ¿no? Yo siempre voy a ser enojona o yo siempre me pongo a llorar cuando... Siempre he sido así. Exacto. Sí, y otra de las cosas que pasa cuando hacemos eso es que nos cierra la creatividad, nos cierra el generar nuevas estrategias, que al final eso es algo nato del ser humano, o sea, desde que es bebecito, ¿no? Hablando de las heridas, ¿no? O sea, desde que eres bebecito tienes esas estrategias, obviamente muy primitivas, pero ya las tienes como para crear un escenario diferente a lo que estás viviendo o para poder crear estas compensaciones para poder entrar en ese medio que tú quieres pertenecer o la situación que sea, pero tendemos a generar estrategias. Entonces, al decir un no puedo, al decir un nunca, al decir es que eso es malísimo o yo tal vez no me siento capaz o no sé, siento que me muero si pasara eso, realmente lo que hacemos es cerrar nuestra capacidad de adaptación. Cuando le damos tanto poder a esas circunstancias o los dichos de afuera, es que él me dijo, es que si él lo dijo, es que es así, cierro esta creatividad que también tú mencionas, Elena, cuando le damos tanto, tanto, tanto peso a esos mandatos, a esas creencias. Y sí es cierto, en una primera parte de nuestra vida, ya lo hemos mencionado en muchos momentos, somos dependientes de nuestros tutores, de nuestros quienes nos están formando, educando. Pero después el proceso es digerir esos aprendizajes, digerir esos introyectos, vomitarlos y ver si hay algo de ahí nutritivo y apropiarme de lo nutritivo, iba a decir de lo bueno. Y Elena me volvió a ver así de, no te atrevas. Desde el vomitarlos, bueno y ¿no? malo. Sí, no lo vamos a volver a comer. Pero, o sea, sí, o sea, realmente sí es eso, ¿no? O sea, siento que el vomitarlos es poder agarrar esas ideas, esas creencias, eso que me digo, porque además me lo digo todo el tiempo que ya hasta me parece normal, ¿no? Sí. Y es de las cosas que a veces nos impiden, si no es que el 95%, 99%, no quiero llegar como a un porcentaje, pero de las cosas que nos impiden dar el primer paso para iniciar eso que soñamos. Y entonces, ahorita que te escuché, mira, a veces escucho, en el espacio terapéutico llegan nuestros consultantes y nos dicen, es que yo sí quiero, pero no puedo. O por más que lo sé, aquí lo tengo claro, a la mera hora
hago lo mismo de siempre. No me sale, pero sí lo sé y sí lo quiero. ¿Cómo? Porque tiene polarizado esta parte de, yo podría decir, del pensamiento con la acción y el sentimiento. No ha logrado integrarlo. ¿Por qué? Porque porque le funcionó, porque en cierto modo le sigue funcionando para algo, ha de estar todavía cubriendo una función, tener esa conducta. Y entonces la pregunta normalmente que se hace es, ¿y qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si lográramos hacer una mezcla de eso que ya sabes y de esto que siempre haces? ¿Cómo podría ser diferente? Entonces empezamos, como se dice, a generar estrategias. a generar Y estrategias. lo que yo digo, la capacidad de adaptación, ¿no? O sea, empezamos a adaptarnos, o que al final la integración es eso, el poder adaptar lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo y cómo lo llevo a la vida terrenal, ¿no? Entonces me adapto a todas las circunstancias. Y decimos que los seres humanos tenemos las capacidades para adaptarnos a cualquier situación, a cualquier circunstancia. O sea, que realmente lo que nos limita es la mente, ¿no? Como a todo se acostumbra el hombre, menos a no comer. Exacto. Sí. Aunque por ahí hay un libro, ¿alguna vez lo leíste? Que se llama Del ayuno a la conciencia. No. Bueno, pues en ese libro sí plantean toda una postura de un ayuno de alimentos sólidos, literal, así. Yo diría, wow, ellos sí se acostumbran a no comer, porque están persiguiendo otros fines, ¿no? Como de acceder a niveles de conciencia como superior. Lo que hacían en la meditación, ¿no? De poderse sentar por días a meditar y poder estar en esa parte de fuera hasta del plano un poco terrenal, ¿no? O sea, te vas mucho al plano espiritual. Pero ahí volvemos, te vas a otras esferas y te perdemos en el plano terrenal. ¿Sí? O sea, como esta mirada, este contacto, este platicar, este reírnos, este compartir, ya están en esferas, en ligas mayores, sí. Allá con... Sí, o sea, ya no están haciendo contacto con esta parte corpórea. ¿No? Ya no, ni siquiera necesito la mirada del otro. Pero hablando terrenalmente, mundanos, normalitos, tú, yo, sí, a todos nos podríamos acostumbrar menos a no comer. Sí. Y en el trabajo, regresando un poquito a este trabajo de integrar mis polaridades, es cómo me cuento la historia de mi vida. ¿Cómo me la estoy contando? Decías tú, las palabras que me estoy diciendo. Claro. Desde pero luego, ¿y si fallas? ¿No? O sea, yo siento que también mucho del miedo a integrar es, ¿y si te ven mal? ¿Y si fallas? ¿Y si no era lo que esperabas? ¿Y si no sale? ¿Y si no te gusta? ¿No? ¿Y si te vuelve a pasar lo que ya te pasó? Exactamente. Mucho también de lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? O sea, realmente el que tú quieras hoy agarrar una nueva ruta, no es que ya estés firmando la sentencia de que nunca más voy a volver a ocupar la pasada, ¿no? O sea, sino siempre como, yo siento que eso es gran parte de la integración. O sea, más que decir, o sea, tengo que cambiar, no, o sea, es sumar. O sea, ya vas a tener 2 rutas, o 3 rutas, o 4 rutas, o 5 rutas, o ya vas a tener 5 máscaras, ¿no? O ya vas a tener 5 outfits diferentes para enfrentar esta situación. Uno que te haga sentir cómodo, otro que te haga sentir vulnerable, otro que, según las maneras, y que era lo que tú decías, o sea, si tengo 2 manzanas, pues nada más tengo la capacidad para 2 manzanas. De igual manera, si yo me vuelvo rígido y solo tengo una manera de pensar, estoy cerrada solo a esa manera de pensar, solo tengo una manera de reaccionar o una sola respuesta. Eso, ante eso. Me gustó mucho esta palabra porque era algo que no la tenía ahorita tan clara, pero la hemos usado en varios momentos, que es sumar. Se trata de sumar. Y cuando integras polaridades, estás sumando. Y todo lo que suma, de verdad, todo lo que suma, bienvenido. Lo que resta, lo que te limita, lo que te contrae, cuestiónalo, cuestionarlo.
Ajá. Cuestionarlo para Cuestionarlo, poderlo porque hacer también, más amplio. porque seguramente también por algo lo estás, lo estamos dando cabida, o sea, lo estamos trayendo para limitarme. Y fíjate, por lo general es como, eso proviene de una herida, ¿no? Y si no viene de una herida, a mí me encanta como identificar, porque además es súper notorio, pero cuando no es una idea genuina, cuando no es una parte integrada Sí, sí, en sí. su totalidad, Integrada es la palabra. sacamos o sea, anteponemos más bien la palabra debo, tengo, ¿no? Ajá. O sea, no viene de tu esencia, en verdad no viene de tu esencia. Y cuando lo traemos en la cabeza, o sea, ni siquiera que lo externamos, pero Pienso. tengo que ser exitoso, ¿no? Es que yo pienso, es que me dijeron, Viene es que... muchísimo desde la Ajá. herida. Desde Ajá. la herida de cubrir eso que no alcanza a cubrir o que sentí, ¿no? Que no fue suficiente que cuando lo pude cubrir con mis padres. Entonces, el hecho de podernos cuestionar ese tipo de ideas también nos va a permitir entender desde dónde viene y desde ahí dar la cavidad, pero desde el porcentaje que yo quiero, o sea, desde lo que para mí o lo que yo considero o de mi manera de discernir, esto todavía lo considero útil en mi vida. Ojo, todavía, porque igual y el día de mañana digo, no, o sea, creo que toda la idea es absoluta, porque ya tengo hijos y entonces la moralidad hoy es algo más fuerte, ¿no? Y entonces lo puedo volver a retomar y después decir, no me funcionó, y entonces le cambio y le quito el porcentaje y le agrego y le quito, porque esa es nuestra tarea del día a día. La o sea, actualización. Exacto, ¿no? La actualización, recalcular en el aquí y en el ahora a partir de mi ensayo-error. Alguien podría decir, pero cuando eras joven, ¿por qué hacías esto tal cual? Pues sí, cuando era joven, ahora pienso diferente, ahora lo veo diferente. Ajá. Mi inconsciencia ha disminuido. He abierto, porque fíjate, mi inconsciencia ha disminuido y podría decir... Mi inconsciencia ha disminuido. Que luego es como, entonces la conciencia ha aumentado. Exactamente, pero ocupamos este tipo de frases porque si lo ves así de fenomenológico... Porque no lo utilizas en positivo. Exacto, y eso yo siento que es mucho de nuestro autosabotaje interno, que es tan sutil, ¿no? Porque sí. Cualquiera diría, ay, qué padre, o sea, ya tu conciencia es amplia, porque tal vez tú lo estás tomando desde la parte afirmativa, sí. Pero entonces es como el claro ejemplo de cómo estás integrando tu comunicación. Claro, ahora hago menos burradas, ¿no? Y tú dirías, ahora actúo de una manera mucho más asertiva. ¿Cómo me cuento las cosas? También es una manera, y uno podría decir, pero es que el positivismo tóxico, ¿no? O sea, de repente puede caer tan gordo, ¿no? Como querer ver siempre el lado luminoso de las cuestiones. Sin embargo, alguna vez platicamos que justo la capacidad de poder ver luz es porque has estado en la oscuridad. Y también es una elección, como decir, claro, o sea, elijo ver ahorita este lado luminoso, porque también podría ver el lado oscuro, también podría verlo desde el otro extremo. Y también yo siento, no sé, hablando un poco, bueno, regresando al tema del penduleo, ¿qué es lo que busca al final el péndulo? Equilibrio. Llegar a un punto medio, sí. ¿No? Llegar al punto justo donde ni el peso de acá ni el peso de acá prevalezca sobre el otro. En donde pueda mantenerse por mucho más tiempo con el mínimo esfuerzo, o sea, con el menos costo de energía. Equilibrio, ¿no? Y seguir en movimiento. Y claro, llega el momento donde ¡pum!, se va a quedar quieto y tú dirías, pero pues ahí no hay movimiento. No, ahí no hay movimiento. Lo interesante es que al estar acá, ¿cuánta energía me lleva? Al llegar para acá, ¿cuánta energía también me consume? Y es como mucho, y puedes quedarte mucho más tiempo como en ese equilibrio moviéndote. Creo que ahí, en ocasiones, puedes echar mano de estas conductas, en ocasiones puedes echar manos de estas otras conductas, con ciertas personas esto, con otras personas aquello, y no te hace hipócrita, te hace ser flexible, adecuarte, sí, es adecuación.
Adecuación. Porque ay, pero qué hipócrita. No, o sea, dependiendo de las circunstancias. Y también es escuchar tus necesidades, ¿no? O sea, en ocasiones no todo, y desde ahí sí lo vemos, o sea, no todo es claro, no todo es gris, no todo es oscuro, ¿no? O sea, a veces con tus relaciones o tus vínculos más fuertes, no por el hecho de que sea el vínculo más fuerte o no pues que sea, o porque sea un vínculo más amoroso, no quiere decir que no tenga también el otro lado de que haya contrapuntos o de que no siempre todo sea color de rosa. Claro que también según tu mood, ¿no? El mood en el que yo siento que también entre más convives, pues obviamente no es lo mismo alguien que ves una vez al mes a alguien que ves todos los días, ¿no? ¿Te acuerdas? En alguna ocasión platicábamos en estas relaciones a distancia, que cuando nos vemos de aquí una vez al mes o aquí cada 15 días, un fin de semana, es como todo muy lindo porque estoy exacerbando el placer y estoy evitando el conflicto. Claro. Ajá. Y que cuando es una relación constante en el tiempo, en el espacio, se presta más a estas fricciones. Más pronto, ¿no? Porque sí, hay más convivencia, ¿no? Lo que tú decías, sí, al grado de que haya pues más convivencia, pues puede llegar a haber más fricción. Claro. Pero que al grado que vives más alegría o más unión, pues también puedes llegar a vivir la tristeza o el enojo o sentir la desunión. Pero también viendo que esas oportunidades de incomodidad, de crisis, de fricción, te da la oportunidad de capitalizarlas para llevarte a otro nivel de profundidad. Ajá. Y que eso es lo que genera realmente los vínculos fuertes, ¿no? Sí, la profundidad de las comunicaciones en momentos difíciles, incómodos, en temas escabrosos y saber, ese sería otro tema para algún momento. ¿Temas escabrosos? No, la comunicación, ¿no? O sea, cómo nos estamos comunicando con el otro, cómo me comunico desde mis heridas, también tú dices mucho, también mis heridas hablan. Y desde ahí estoy comunicando. Yo digo que el 90% habla nuestra herida. Y ahí tendríamos que decir, dime, mira, fíjate, esto es un tema de polaridad de este refrán, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Totalmente. Ajá. ¿No? Y eso que no puedes ver, seguro lo has de tener, ¿no? Ese es otro refrán que también. Ajá. El burro hablando de orejas, ¿no? Tanto chinga. Ajá, ¿no? Sí. Yo digo que sí, o sea, el hecho de enfocarnos, tanto, por ejemplo, yo hablo del fanatismo, ¿no? El fanatismo, a lo que tú le quieras llamar, o sea, llámese religión. Los extremos. El que te vayas por ejemplo, quien vivió alcoholismo y entonces después se va al repudio del alcohol y entonces cada vez que ve alcohol le genera una manera de que no puede estar en el lugar, pero entonces el que es alcohólico pues tampoco puede estar en el lugar porque está hasta el moco, ¿no? Y al final ambos tienen la misma situación, ninguno puede estar y ninguno se puede ver, porque también el alcohólico es, ay, qué hueva, o sea, tú también no te diviertes y para el otro es, y tú te diviertes así, entonces es tanta la polaridad que en ambas partes no pueden estar desde el equilibrio, desde el goce o desde el placer en un espacio. La integración, tocaste un tema denso, ¿no? Como es el alcoholismo, como son las adicciones, pero tú podrías decir, ¿tendría que haber un equilibrio en esas adicciones? ¿No? Entonces uno podría decir, sí, es una adicción y es una adicción. Totalmente. Ya no hay equilibrio. Por eso es que no pueden, porque llegaron a ese punto extremo, porque no lograron hacer equilibrio. Entonces, realmente, o va a haber repudio, o va a haber admiración. Exacto, como más y más y más y más y más del alcohol, porque no lograron en su momento. Ajá, y al final entonces lo que hemos venido diciendo, ¿no? Las polaridades no son tan diferentes. Entonces cuestionemos un poco tal vez eso, ¿no? O sea, que es aquello que yo digo, nunca, y desde dónde viene esa idea, porque además es una idea y una creencia que me limita. Y no hablo de que vayas y lo quieras irte a aventar como gorda en tobogán a hacerlo, no. Ay, creo que no sé. Bueno. ¿Qué se te fue así de...? No, o sea, creo que no podía decir eso. Ok, claro. O sea, se te va como en tobogán rapidísimo. ¿Sabes yo cuál uso? Y te la comparto, ¿no? Como hilo de media.
O sea, es esa, o sea, normalmente esta otra expresión tan coloquial, en lo personal, siempre, o sea, siempre, no me resulta agradable. Pero normalmente te das cuenta, uso el de como y me fui, o se va uno como hilo de media, o sea, sin freno, ¿no? O como hilo de media. Bueno, yo no sé si tú alguna vez usaste alguna media. Sí, usó. ¿Y te acuerdas? O sea, bueno, hace millones de años en mi época exacto, o sea, en la época Godín, le tenías que poner el esmalte, el esmalte para que no se fuera, pero ya se te iba y literal terminaba, si empezaba acá, pero así. Sí. O sea, así. Es que en el momento que la cachaste decías, no inventes, ya. O sea, que lo que quiere decir es justamente por inercia, sin mayor discriminación, en automático te vas, ¿no? Uh-huh. Entonces, te cachaste, ¿no? Fíjate, lo que hizo ahorita Elena cuando dijo la expresión, dijo se cachó y dijo, creo que no la tenía que decir. Bueno, a ver cómo es la eso cambio. Que mi boca va más rápido que mi cerebro. Pero es algo que vas a tener como un mandato, enriquecer con la expresión que te comparto, ¿no? Sí. O como sin freno de mano, ajá. Pero entonces, fíjense, hay algo interesante aquí, ¿no? La parte de la integración, o sea, si yo ni siquiera me percatara que lo estás usando, que hay estas polaridades, que hay otras formas, no, o si yo me cerrara solo a, pues yo así digo, y siempre he dicho así. Entonces, y a quien le gusta, y quien le incomode, pues entonces, ni modo, no encontramos todas ¿no? estas es su tema, que lo trabaje, yo no tengo, y entonces uno avienta la pelotita y delega la responsabilidad en el otro, ¿no? Pues eso es su trauma, ¿no? Cada quien con y hablábamos de que habrá lugares donde me sienta tal vez con más confianza, no, o más que más confianza, o sea, que sea un lugar más permitido para emplear ciertas frases en diferentes momentos que expresen lo mismo. Que era lo que decíamos, ¿no? O sea, el tener diferentes máscaras, diferentes... un abanico amplio. Opciones para poder actuar ante la vida. Yo siento que es a través de poder estar presentes en el aquí, en el ahora, porque también si no estuviéramos aquí ahora, yo no me hubiera dado cuenta de lo que acaba de decir, ¿no? Sí. Y fue, creo que al segundo. Oye, y alguien podrá decir, pues, ¿qué dijo? Y regresarse 2 minutos atrás. Pues, ¿qué fue lo que dijo? Yo también siempre la utilizo, porque es muy común, es muy coloquial. Ajá, es muy yo la escucho. En mis tiempos. En mis tiempos se decía el pan nuestro de cada día, ¿no? Sí, el pan nuestro de cada día, o sea, y entonces la persona que haber dicho, pues, ¿de qué expresión están hablando? Y se regresan, ¿qué creen? Ya también se están enriqueciendo, se están dando la oportunidad de decir, sí es cierto, ¿no? Puede resultar un tanto incómodo, desagradable esa expresión. Y también yo siento que ahí, fíjense, algo que influye muchísimo, porque yo soy una persona carrilluda, ¿no? La verdad, y muy transparente. Y muy transparente. Pero yo siento que sí influye muchísimo la intención que lleva. O sea, no es que esté abriendo, ojo, no es que esté perdonado el hablar de manera insultativa o de decir de manera no apropiada, ¿no? Sí. No es que sea eso. Y también sé que hay muchas personas que me lo han dicho, o sea, es que tú dices tal palabra y la neta es que no se siente como ofensa, o sea, porque lo dices como por la palabra, o sea... No es que estés dándole un adjetivo a la persona, sino estás hablando, lanzas mucho las palabras al aire, ¿no? O sea, como de puto aire, ¿no? Y, o sea, y no le estoy haciendo ni perjudicando a nadie, pero es como, no es que me vaya como por la parte del género, que sea esta parte de discriminativo, simplemente es mi expresión, o sea, a mí me gusta, me enamoro de palabras y las tiendo a repetir. Entonces también como esa parte, digo, bueno, está fuera del contexto, pero siento que también es importante la impresión energética o la carga energética que haces con tus palabras. Sí. Y entonces wow, qué rápido se nos fue, a mí se me fue el tiempo. A mí también. Si llegáramos a la parte integrativa de este episodio que habla sobre integración de nuestras polaridades, yo pensaría, en algún momento decíamos tener paleta de colores, tener colores primarios, ¿no? Como no se trata de o rojo, o verde, o azul. ¿Qué son nuestros colores primarios o hay otro más? Amarillo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Son 4 colores primarios? ¿No son 3?
Bueno, o tres, los azul. conocedores han de estar riendo ahorita en este momento claro. de decir, pero acuérdense que no somos maestras de zapatero a sus zapatos. Claro, pero bueno. No, o sea, tener más opciones de cualquier cosa. O sea, claro, porque si tú hablas de un rojo, de un azul o un verde, ejemplo, no, claro, el amarillo no, porque entre el rojo y olvídalo, entre el rojo, si no es rojo o es azul, ¿qué tal que la combinación de esos dos me da matices? Y la combinación de este y este me da muchos matices. Entonces amplío mi paleta de colores porque no me estoy quedando solamente polarizado. Y que se pueden hacer cosas muy bellas solamente monocromáticas, o sea, solamente a lápiz, no pensando en un dibujo, blanco y negro. Pero el blanco y el negro utiliza los grises y las intensidades de esos grises. Y entonces te das cuenta, no es blanco y no es negro. Pero alguien podrá decir, sí, también hay blanco y negro. Ah, sí, claro, también se ve lindo, pero es cómo los utilizas. ¿Cómo los vas a utilizar? Podría ser mucho más rico si utilizas matices dependiendo qué estás queriendo conseguir, ¿no? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Y otra cosa también ahí, ¿no? Hablando de esa parte, agarrándonos del arte. Pero una cosa es lo que tú estás plasmando hoy, lo que quieres comunicar, y otra cosa es cómo lo percibe el otro desde su marco de referencia o desde su herida, ¿no? Claro. Claro. Y entonces llegamos aquí al término de este episodio número 42, integración o integrando mis polaridades y curitas, nuestros curitas. A ver, curita. Pues yo, mi curita sería que la integración como para, no sé, o sea, como para mí es abrirme, ahora sí que abrir mi mente a que hay millones de partes que pueden formar un todo y que hoy pueden ser unas que están formando una imagen y mañana puedo elegir otras que me formen otra imagen y que tengo esa capacidad de adaptarme al cambio, ¿no? O sea, integrando tanto lo que lleva mi vida pasada, pero sin olvidar estar en el presente y intentando tomar todo esto que está aquí ahora para hacer un mejor futuro. Claro. Bien, así es. Para mí, la curita es como poderla resumir así. Si yo no me quedo con la tecla pegada, como se dice, contándome siempre la misma historia, tengo oportunidad de la creatividad, de esta plasticidad, tengo la oportunidad de integrar las experiencias, integrar mis emociones y desde ahí tener una mayor diversidad de respuestas. Pero para eso necesito desatorar la tecla pegada. Es mi poder. Sí. Esa es mi curita. Así que cuéntanos cuál es tu curita. Y pues la petición de siempre, ahora sí es siempre. Y me creo que solo se nos ha olvidado en 2 o 3 episodios, ¿no? Pero sí, o sea, como cada viernes les pedimos, denle seguir, compártanos. Ya saben, estamos en Facebook, Instagram, sugerencia TikTok, de temas, pueden también escribirnos, pueden compartirnos sus historias, pueden preguntarnos por temas que quieran que hablemos. Recuerden que estamos también en todas las plataformas, ya tenemos canal de YouTube para los que nos quieran ver. Y, bueno, lo hemos tenido desde el episodio número 1. Ajá. Pero si les digo, ya tenemos, van a decir, ¡ay, es novedad, vamos! No, no es cierto, vayan a nuestro canal de YouTube, denos seguir, compártanos también por ahí, ríanse con nosotras, y sigamos enmendando el Cora. Beso, gracias. abrazo, nos vemos. Abrazos, bye. Bye.